Se inicia con retraso la presente audiencia en virtud de que su señoría se encuentra presidiendo diversa en esta misma sala de oralidad. Es por ello que en la Ciudad de México, siendo las 11:47 del día 19 de julio del año 2025, nos encontramos presentes en sala de oralidad número 27 para celebrar audiencia inicial con detenido relativa a la carpeta administrativa 004, número 1522 del año 2025, que se instruye en contra de Ruy Aldo Elmer Cariño por el hecho que realizan con delito de abuso sexual. Se les hace su conocimiento que deberán de permanecer de manera respetuosa y en silencio. Queda prohibido ingresar a la sala con algún dispositivo que permita la grabación de audio y video, así como de teléfonos celulares. Hacerlo se les apercibirá o en su caso se les retirará de la sala de audiencia, lo entre con fundamento los artículos 58 y 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La presente audiencia quedará grabada en audio y video en el sistema de la Unidad de Gestión Judicial número 4. Asimismo, se informa que las cédulas profesionales de las partes técnicas intervinientes fueron previamente exhibidas, las cuales cuentan con fotografía, mismas que los acreditan como licenciados en Derecho y fueron verificadas previamente en el Registro Nacional de Profesionistas mediante la consulta de cédulas profesionales en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública, constatando así que son licenciados en Derecho. Por último, se hace su conocimiento que nos encontramos en presencia de la maestra Griselda Alejandra Guevara Báez en funciones de juez de control, quien presidirá la presente audiencia. Gracias. Con la información proporcionada se declara abierta la audiencia. Pido a los presentes se individualicen, por favor. Ministerio Público, buen día. Buen día, licenciada Evelyn Dominga Crescencio Armenta, agente del Ministerio Público, con cédula profesional 8747-310. ¿Y me acompaña? Gracias. Buen día, señoría. Mariana Flores Parra, asesora jurídica pública, con número de cédula 9208925. Gracias. ¿Me da cuenta con la notificación de la víctima, por favor? Sí, señoría, se cuenta en la carpeta administrativa con acta circunstanciada, llamada telefónica. Esta es del día de la fecha, 19 de julio de 2025, en la que el notificador de esta unidad de gestión judicial hace constar que entabló comunicación al número telefónico proporcionado por el Ministerio Público inherente a la víctima, refiriendo que la llamada fue contestada por quien dijo ser la persona buscada, a quien se le hizo el conocimiento del señalamiento de la presente audiencia, misma persona que se dio por entrega y por notificada. También se agotó el correo electrónico proporcionado, igualmente el día de la fecha, a las 8:23. No tenemos acuse de recibo y no tenemos información de que el correo haya sido abierto. Señorías, ¿cuánto? Gracias. Con esta información tengo por notificada a la víctima de su ausencia no hacer impedimento para llevar a cabo la audiencia. Me exige que está presente el señor jurídico quien va a representar sus intereses y se asigna de manera oficiosa. ¿Se hace cargo, por favor, abogado? Sí, señoría, se acepta y protesta el cargo conferido. Gracias. Por parte de la defensa, ¿quién nos acompaña? Buenos días a todos los presentes. Comparece la licenciada Jocelina Davis Romero con cédula profesional número 1485-9481 con datos previamente proporcionados al asistente de esta sala, haciéndole su conocimiento que es mi primera intervención. Impuesta de la carpeta. Sí, su señoría. Gracias. Muy buenos días, su señoría, a todas las partes presentes. Comparece el licenciado William Brandon de la Mora Mezcua con número de cédula profesional 283-1577, misma que está debidamente registrado ante la primera secretaría de este tribunal bajo el número de folio 59.997, en calidad de defensor particular del señor Ruy. Gracias. ¿Me da su nombre completo, por favor? Sí, mi nombre es Ruy Aldo Elmer Cariño. Señor Aldo, ¿puedo hablarle así con su nombre? Sí. Muchas gracias. ¿Ya pudo platicar con los abogados que están a su lado? ¿Sí? ¿Se identifican, por favor? Gracias. Sí, su señoría, muy buenos Buen días día. a usted y a todos los presentes. Licenciada Adriana García Mora, adscrita Asociación Civil Documenta, esto en calidad de consultora técnica en discapacidad y derechos humanos, hoy fungiendo como facilitadora, ya que al parecer Aldo tiene una condición, esto requiere apoyos comunicacionales, serían en este caso, su señoría, lo que se sugiere, y si en algún momento yo detecto alguna otra barrera, así se lo haré saber. Gracias, señoría. Muchas gracias. Buenos días, señoría. Buen día. A usted y a todos los presentes. Osvaldo Noé Romero Saucedo, trabajador social adscrito a la Defensoría Pública, señoría. Y solamente, en virtud de que al parecer es una persona inimputable, solicito se utilice un lenguaje sencillo y simple, señoría. Muy bien, para efecto de que atendamos esa solicitud, por favor, abogados, ser lo menos técnico posible para que nos pueda entender el señor Aldo. Aldo, ¿pudo platicar con los licenciados que están a su lado, con la licenciada Adriana y con el licenciado Osvaldo? Sí. Sí, muy bien. Cualquier duda que usted tenga de lo que está aconteciendo en esta audiencia, me lo hace saber o se lo hace saber a la licenciada Adriana para que le pueda explicar si hay alguna duda, alguna situación que usted requiera que detengamos la audiencia, también hágamelo saber para efecto de que todo lo que pase le quede a usted claro, ¿de acuerdo? ¿Me refiero a usted como juez?
Sí, como si así lo decide, como juez o como abogada, no hay ningún problema. Sí, sí. Gracias. Muy Muchas gracias, juez. Ok, Aldo, pudo platicar entonces también con los licenciados Jocelyn y con Brandon, que está de este lado. Sí. ¿Le hicieron saber sus derechos? Sí. Sí, Muy bien. Uno de sus derechos es que usted esté asistido por licenciados en Derecho. Los abogados ya acreditaron con el compañero que son abogados, que son licenciados en Derecho. ¿Quiere que ellos lo representen en esta audiencia? Muy bien, háganse cargo, por favor. Acepto y protesto el cargo conferido. Gracias. Acepto y protesto el cargo conferido, señoría. Gracias. Bueno, le pasaron una hojita para que pusiera sus datos, su domicilio, su número telefónico, ¿ya los asentó en esa hoja? Muy bien. Tienen que ser correctos, porque si no, yo voy a advertir que usted me está mintiendo y eso no es bueno, ¿sale? Entonces, es importantísimo que esos datos, sobre todo para que lo podamos localizar en caso de que usted esté en libertad. Muy Sí. bien. Dígame. Un detalle, el correo, ya se sobresaturó, entonces no sé si hay Pueden ingresar, pero me proporciona, por ejemplo, un número telefónico. Sí. Muy bien, con eso te da suficiente para que puedan llamarle, que sea más rápido localizarlo, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, vamos a poner atención, la abogada, la agente del Ministerio Público que está de este lado con el cubrebocas, nos va a hacer de conocimiento por qué lo trajeron a esta sala de oralidad. Ponga mucha atención, por favor, para cualquier información que sea importante para usted, se la dé a sus abogados. Adelante. Gracias, señoría. Esta fiscalía en este momento solicita se califique de legal la detención y se ratifique la retención del señor Ruy Aldo Helmer Cariño. Esto en virtud de que el mismo fue detenido en flagrancia en términos del artículo 146 en su párrafo primero, fracción segunda, inciso B, que señala se podrá detener una persona sin orden judicial en caso de flagrancia y se entiende que hay flagrancia cuando inmediatamente después de cometer un delito es detenida en virtud de que sea señalado por la víctima y se cuente con información que haga presumir fundadamente que intervino en el mismo. Asimismo, en relación al párrafo segundo, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su localización. Esto en virtud de que el día 17 de julio de 2025, siendo aproximadamente las 8:56, se encontraba la víctima, de identidad reservada e iniciales AAGE, caminando sobre la banqueta de la avenida Canal de Miramontes e iba con dirección a Calzada Acoxpa, esto en la colonia Narciso Mendoza, en la alcaldía Tlalpan de esta ciudad. Ella iba caminando a la altura de una cafetería con razón social Tim Horton, momento en que ve a Ruy Aldo Helmer Cariño, que venía caminando sobre esta misma banqueta. Se para frente de su costado derecho a una distancia de un paso y en ese momento él estira su mano derecha y toca en forma de caricia su seno izquierdo, recorriendo su mano a su seno derecho, esto por encima de su blusa y por aproximadamente 4 segundos sin su consentimiento, mientras decía En ese momento la víctima empezó a gritar, diciéndole pendejo, estúpido, idiota. Él no dijo nada y siguió caminando por Canal de Miramontes, por lo cual la víctima se gira para verlo y no perderlo de vista. Ve que sigue caminando con dirección a Calzada de las Brujas y la víctima gritaba, ayúdenme, deténgalo, me agredió sexualmente, señalándolo. En ese momento, él se detiene frente a 2 señoras, que al parecer eran testigos de Jehová, que estaban sobre ese mismo Canal de Miramontes, y que estaban frente a un estacionamiento de la tienda departamental Suburbia. En ese momento, la víctima se atraviesa la avenida, quedando frente a un Sanborns, sin que perdiera de vista en ningún momento a dicho sujeto, y llama al 911, pero como no le contestaban, es que, siendo las 8:58, le marca a su novio, señalándole los hechos y pidiéndole que él se comunicara con la policía. Asimismo, colgándole a a las 9:02. Asimismo, indica que ella no se quiso acercar por miedo a que la agrediera nuevamente, pero nunca lo perdió de vista. Que siendo las 9:10, llega el policía Samuel Montero Flores en su bicicleta, se para frente al señor Ruy Aldo y junto a estas señoras, y por lo cual la víctima se atraviesa la avenida y corre hacia donde estaba el policía y le grita, señalando al señor Aldo, que momentos antes le había tocado, y le señala los hechos ya manifestados y solicita que lo detengan porque quería proceder en su contra.
por lo que siendo las 9:13 se procede a detener. ¿A veras con? 9:13, señoría. Se procede a detener al señor Aldo por el policía ya referido, quien le señala los hechos y... ¿Cuál es el nombre del policía, perdón? Samuel Montero Flores. Al cual le señala los hechos y la persona que deponía en su contra. Es así que a las 9:14 le lee sus derechos, a las 9:16 se le hace una revisión previa autorización sin encontrar objeto alguno, a las 9:18 se procede a realizar el Registro Nacional de Detenciones, pero por la saturación de la frecuencia no fue posible. Asimismo, se separa a la víctima del imputado, llega el novio de la víctima, así como un policía de nombre Adriana Hernández Ortiz, quien le hace del conocimiento los derechos a la víctima. ¿Hernández Ortiz? Hernández Ortiz, señora. Asimismo, a las 9:19, el policía se comunica con su jefe directo, quien le dice que se debe trasladar a la agencia especializada y que le mandaría una patrulla. Durante este tiempo es que el policía sigue insistiendo en el Registro Nacional de Detenciones, logrando comunicación a las 9:30, en el cual se le señala que posteriormente se le daría el folio. A las 9:40 llega la patrulla y se trasladan a la Fiscalía Especializada. Comienzan el traslado a las 9:50 y arriban a la Fiscalía Especializada FDS2 a las 10:40. Durante el trayecto se les da el folio de Registro Nacional de Detenciones, esto a las 10:10, siendo el registro CX-FC-012-1707-2025, en el cual se advierte el que policía indica que la detención en este registro se señala como 9:30, por lo cual se comunica nuevamente con su base CRID para señalarle esta situación, contestándole que no era posible modificar esta información toda vez que habían tomado como el horario de la detención como el horario en el cual se comunicaron y que se haría la respectiva aclaración. Y en ese momento policía solicita el folio para dicha aclaración sin que éste se le haya proporcionado, indicándole que no se daba ningún folio. Siendo así, su señoría, que a las 11:16 se pone a disposición de la autoridad ministerial, dándose inicio a la carpeta de investigación. A las 12:20 se recaba la entrevista de AAGE, la cual formula su querella. Con esto se cubre el requisito de procedibilidad. A las 14:30 se verificó la flagrancia. A las 14:55 se realiza el acuerdo de retención. Y a las 22:03 del día 18 de julio de 2025 se pone a disposición de esta autoridad jurisdiccional. Asimismo, respecto a la clasificación jurídica preliminar, se tiene que los hechos ya narrados tienen una clasificación jurídica preliminar de abuso sexual, la cual se encuentra prevista en el artículo 176 en su párrafo primero, al que sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual. En relación al párrafo segundo, se entiende por acto sexual cualquier acción dolosa, con sentido lascivo y caracterizada por el contenido sexual que se ejerza sobre el sujeto pasivo. Asimismo, en relación al párrafo cuarto, se perseguirá por querella y sancionado en el artículo 176 en su párrafo primero, con prisión de 1 a 6 años. Siendo que su conducta fue de acción establecida en el artículo 15, instantánea, artículo 17, fracción primera, dolosa, artículo 18, párrafo primero y segundo, dolo directo, conocer y querer, con un grado de intervención de autor previsto en el artículo 22, fracción primera, todos del Código Penal de esta ciudad. Asimismo, señoría, respecto a los datos de prueba con los que cuenta esta Fiscalía en este momento, de lo que respecta a la detención del señor Aldo, se cuenta con la entrevista de la víctima AAGE de fecha 14 de julio de 2025, misma que nos narra las circunstancias de tiempo, modo y lugar, tanto del hecho como de la detención, el mismo que ya fue narrado, lo cual se concatena con lo que señala el policía remitente en su entrevista de fecha 17 de julio de 2025,
2025, siendo el policía Samuel Montero Flores, el cual nos señala que labora para la Secretaría de Seguridad Ciudadana como policía bancario e industrial, que el día 17 de julio de 2025, aproximadamente a las 9:07, le llega vía radio que se presentara en Canal de Miramontes, esto por una agresión sexual, por lo cual se traslada y al llegar se queda al frente del estacionamiento de la tienda departamental Suburbia, donde se encontraba el señor Aldo, así como que advierte que estaba discutiendo con dos personas del sexo femenino, que al parecer se dedican a predicar lo que es la religión de Testigos de Jehová, que él pregunta que qué pasaba, y en eso llega corriendo la víctima, quien le refirió que los hechos ya narrados anteriormente, y también solicita que se le realice la detención, por lo cual se realiza esta a las 9:13 en los términos y condiciones ya señalados y que también se plasman en el informe policial homologado de la misma fecha, 17 de julio de 2025. Por lo anterior, su señoría se advierte que el señor Rui Aldo Helmer Cariño fue detenido en razón de un hecho que la ley señala como el delito, que cuenta con pena privativa de libertad, que está constitucionalmente justificada toda vez que fue realizada de manera inmediata después de haberse cometido y que además se realiza el Registro Nacional de Detenciones y se recaba la querella en tiempo y forma, además de que no pasaron más de 48 horas para que se pusiera a disposición de esta autoridad jurisdiccional, motivo por el cual se reitera esta petición de que se tenga por debidamente calificada la detención y se ratifique la retención del señor Rui Aldo Helmer Cariño, señorías. ¿Sería cuánto? Respecto del acuerdo de retención, se pronunciaron en términos de lo que dispone el acuerdo de la Fiscalía 15/2025. Su señoría, toda vez que señala que en ese momento aún no se contaba con lo que es el modus vivendi para verificar algún posible domicilio, además de que no se presentaba personal del tribunal para realizar una valoración de riesgo. Asimismo, esto para poder garantizar la seguridad de la víctima, toda vez que ella manifestaba que era su camino diario para ir a su servicio social. Por lo cual hasta en ese momento no era dable darle la libertad al señor Aldo, señoría. Gracias. La asesoría jurídica. Nada más que precisar, señoría, gracias. La defensa. Sí, señor. Nada más, antes de darle uso de la palabra, si me puedo hacer una precisión, el agente del Ministerio Público. Adelante, por favor. Respecto a este último tópico, de acuerdo al acuerdo de la Fiscalía de la Ciudad de México, ¿en qué foja se encuentra esa información? Sí, el acuerdo de retención, respecto al acuerdo de retención. El pronunciamiento del acuerdo de la Fiscalía, que se Sí. expiden los lineamientos para la retención. Sí, están a partir de la foja 47 a la 54. De manera específica sería la foja 52.
Sí, sí, nada más para el deber de lealtad, no es un pronunciamiento sobre el acuerdo, sino respecto a la retención nada más, pero no hay información respecto a dicho acuerdo. Ok, pero está señalando los motivos por los cuales no da la libertad. Sí. ¿Algo más? Nada más, su señor. ¿Va a haber debate respecto a la detención? Sí. Adelante, por favor. Sí, señora. Esta defensa solicitaría que se calificara de ilegal la detención y retención de mi representado en virtud de lo siguiente. Como primera medida, su señoría, el evento con apariencia de delito se señala que fue a las 8:56 horas, pero dentro de la versión de la víctima refiere que mi representado se va con unas personas que promulgan la religión de Testigos de Jehová. En este sentido, su señoría, cuando están con esas personas, pues quienes hacen una detención en primer momento o quienes lo están reteniendo en lo que llega la policía, no se ajusta a lo que mandata el artículo 146, párrafo primero, inciso B, fracción segunda, ya que estaríamos hablando de que cualquier persona fue quien la detuvo. Entonces aquí no se aplica la exacta aplicación de la ley. Por otra parte, su señoría, aquí hay datos discrepantes, ya que dentro del Registro Nacional de la Detención viene que la hora de la detención en la foja 102 fue a las 9:30 y el evento delictivo es a las 8:56. El policía y la víctima dice que la detención es a las 9:13 y hay otro documento que es a las 9:30. Entonces, señoría, aquí hay conforme a las 9:30 no se cumplen en los 3 elementos de la flagrancia por señalamiento, que el primero debe ser la inmediatez, ya que hay 34 minutos de diferencia, y en el otro supuesto evento que es de 9:13 de las 8:56, que es el evento delictivo a las 9:13, pues hay una diferencia de 17 minutos que, si bien la Suprema Corte ya se ha pronunciado respecto al tema de la inmediatez, de que no se puede dar un tema en específico, pues bueno, aquí esos 10 minutos hay una retención, pero en términos del una detención de las ciudadanas, pero en términos del 147. No se da de manera inmediata, ya los otros elementos del señalamiento, interrumpir su localización, pues sí se dan porque estuvo todo el momento parado con 2 personas que promulgan esta religión de Testigos de Jehová. Por otra parte, su señoría, en relación al artículo 149 con relación al artículo 140 y respecto al acuerdo de la FGR FGJ CDMX 13/2021, lineamientos por los cuales se dan respecto a la determinación de la libertad establecida en el artículo 140 del Código Nacional. Este acuerdo, su señoría, dice que se debe decretar durante las primeras 24 horas, siempre y cuando se cumplan con las condiciones de que mi representado participe, de datos biométricos, se den documentos. Y como consta en la foja, ¿dónde está lo de la señora? 55. Como consta dentro de la carpeta de investigación, su señoría, la madre de mi representado, la señora Susana Cariño, siendo las 15 horas con 10 minutos del día 17 de julio del 2025, se presenta a la Fiscalía justamente a dar los siguientes documentos: una copia de credencial del elector del imputado, comprobante del domicilio, copia del CURP del imputado. Permítame tantito, credencial del elector. Notas métricas, sí, del... Comprobante, reitéreme nuevamente los documentos. Copia de la credencial del elector del imputado. Comprobante de domicilio, copia del CURP del imputado, notas médicas del psiquiatra particular del imputado y una hoja en formato Word donde se procede a incorporar a la presente carpeta. Asimismo, da un número telefónico, que son datos personales, y estos lo hizo su señoría el mismo día. Me dijo 15 horas con 10 minutos. 15 horas con 10 minutos del día 17 de julio del 2025. Ok. Es entonces, su señoría, que pues en términos del artículo 149 en relación, si bien es cierto que es una facultad discrecional, pues lo bien es cierto es de que mi representado pudo haber estado en libertad. Entonces son estas 2 razones por las cuales se debe calificar de ilegal la detención, porque no se aplica el principio de exacta aplicación de la ley en cuanto al supuesto de flagrancia, ya que quien estuvo detenido fue con 2 personas que practicaban esta religión católica, esta religión de Testigos de Jehová, y pues hay contradicción de aportación de información. Son 34 minutos de diferencia y en otros son 17, pero el Registro Nacional de Detenciones dice que es a las 9:30. ¿Sería cuánto? Gracias. La Fiscalía, por favor. Señoría, en primer lugar señalar
que en ningún momento se indica que las dos personas con las que estaba el señor Aldo lo hubieran detenido, sino que la víctima fue muy contesta al indicar que él iba caminando y que se para frente a estas dos personas. Y posteriormente, cuando llega policía en bicicleta, se detiene en este lugar y es la víctima quien al verlo se cruza la avenida, corre hacia él y le hace el señalamiento y le da la información sobre lo que le había hecho esta persona, y es que así policía procede a detenerlo, por lo que hace a que la detención fue a las 9:13 y que en el Registro Nacional de Detenciones señala que es a las 9:30. También policía es muy puntual al indicar que él da la que es la información, y posteriormente, al ver este error en dicho registro, es que se comunica nuevamente a su base haciéndoles del conocimiento, y que personal de esta misma le había indicado que se haría una observación y que él, al pedir el folio, no se lo dan, por lo cual está justificada esta situación sobre lo que es la temporalidad. Asimismo, su señoría, si bien es cierto en el acuerdo de retención indican los motivos por el cual no se les brindó libertad, también es cierto que existe otro acuerdo de esa misma fecha, de fecha 18 de julio de 2025 a las 16 horas, en el cual también se indica que respecto a la petición en su momento del que fue el defensor del señor Aldo, que no se contaban con elementos de prueba para no advertir que se cumplieran o se encontraran alguna hipótesis del 168, toda vez que si bien se presentaba la credencial del lector y comprobante de domicilio, se advertía que respecto de la identificación se mencionaba una colonia distinta a lo que se advierte en lo que es los domicilios o el domicilio aportado por la madre del imputado, siendo que en la credencial del lector menciona lo que es la colonia San Pedro Mártir, mientras que en el domicilio aportado por la madre del mismo es en Tetenco. Señoría, por lo cual no había esa concordancia. ¿Y qué domicilio proporcionó el señor Aldo? El señor proporciona, la madre de... No, el señor Aldo, ¿qué domicilio proporcionó en su entrevista o con policía de investigación? Modus vivendi, lo que es el domicilio ubicado... Solamente la colonia, recuerde. Ustedes pueden checar en entrevista o modus vivendi qué domicilio dio sí. Modus vivendi da la colonia San Pedro Mártir. Ok. Ajá. Señoría, estas son las circunstancias respecto de las cuales no da la libertad en ese momento. Además de también que en este modus vivendi se desprende que había una orden de aprehensión pendiente. Esa es otra de las situaciones por las cuales no se da la libertad. ¿La asesoría jurídica algo que... perdón, abogada, ¿algo más que tenga que señalar? No, señoría, sería todo. Gracias. Nada que precisar, señora, gracias. Gracias, ¿la defensa? Sí, señora, respecto al domicilio, señoría, en cuanto a la colonia, en el INE parece que es colonia San Pedro Mártir, y bueno, si bien es cierto de que cambian las colonias, es el mismo domicilio, señoría, toda vez de que se actualizaron, y actualmente esa colonia así se llama, con los nuevos documentos. La madre dio un comprobante del domicilio, pero donde cambian nada más el nombre de la colonia, como es de explorado, de hecho constantemente las cambian, pero sigue siendo en la misma calle, bajo el deber de lealtad, el mismo número y también el número mismo de código postal y en la misma alcaldía. Nada más lo que cambia es el nombre, pero esta es por una cuestión administrativa de la Ciudad de México. En cuanto a que la víctima sí refiere a su señora, pues de que el señor, bajo una lógica, su señora dice que va caminando, pero se queda ahí platicando con estas personas, en lo que ella empezó a llamar, como lo refirió, habló al novio, no le habló a la policía y ella ya había gritado que la habían tocado. Entonces, haciendo una operación lógica, quien se queda es mi representado con los testigos de Jehová,
porque justamente la víctima dice que no le hacían caso, tan es así que tuvo que llamarle al novio y para hacer tiempo fue que se dé esta circunstancia, su señoría. Entonces solicitaría de nueva cuenta que no se califique de legal la detención y posterior retención. Y respecto de lo que nos dijo la abogada, que ajustaron en este acuerdo el 18 de julio que había peligro de sustracción porque incluso había un orden pendiente de cumplir. Sí, también he de manifestar, su señoría, aquí va a ser una expresión porque no tengo el dato de prueba. Justamente yo, mi representado, promoví un juicio de amparo justo contra esa orden de aprehensión por delito diverso, solo que justamente ese día tenía que ir al juzgado, bueno, al tribunal al distrito judicial en materia penal ubicado aquí en La Bombilla a ratificar. Es motivo por el cual no se ha presentado todavía y se ha corrido traslado a las partes. Okay. ¿Algo diverso? ¿Todo bien? Gracias. Bueno, solamente permítame un momento, señor Aldo. Consulte primero a su abogado si quiere hacer uso de la voz en este momento. Es que me trono. Voy a guardar silencio. Sí, voy a guardar silencio. Muy bien, señor Aldo. Voy a resolver en lo siguiente, por favor, sálame de la hora. 12 horas con 18 minutos. 2 horas con 18 minutos. Bueno, señor Aldo, voy a calificar de legal la detención y la retención de la que usted fue objeto y le voy a decir por qué. Mire, la Fiscalía nos está haciendo conocimiento que supuestamente usted llevó a cabo un delito, un hecho con apariencia de delito, de haber tocado en sus senos a una víctima que tiene iniciales AGE y que por estas circunstancias hay un señalamiento en su contra para su detención. Si bien es cierto, señala la defensa como parte de sus argumentos que usted estaba ya detenido por 2 personas que se dice que comparten esta religión de Testigos de Jehová y que afuera del establecimiento de Suburbia ellos la tenían detenido. Cierto es también que no me da datos objetivos para señalar que efectivamente usted está siendo detenido por estas personas. Sin embargo, a uno que usted hubiera sido detenido por estas personas posteriormente al hecho, consideraría yo inclusive hacer una reclasificación de la hipótesis que señala la Fiscalía, pero no es así. Yo no tengo un dato para poder decir alguna información que me dieran los abogados que corrobore lo que me está diciendo su abogado, que estas señoras lo tenían a usted detenido. Sin embargo, de la información que proporciona la Fiscalía, sí advierto que usted fue, después de este hecho que dice la víctima, fue señalado por ella cuando llega el elemento de la policía y le indica esta circunstancia, lo que ella señala que aconteció, y por eso el policía lo detiene. Ahora, este hecho con apariencia de delito, pues lo puedo corroborar con la información que resalta de la carpeta que tienen los abogados, de ese legajo de hojas que tienen los abogados. Esa información la valora en términos que dispone el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Como parte de los agravios de su defensor, señala que la detención se indica, ocurre a las 9:13 por parte de la víctima y del oficial Samuel, pero que en el Registro Nacional de Detención, que es el documento donde se da la alerta que usted está detenido, se indicó que el hecho, que usted fue detenido a las 9 horas con 30 minutos. Pero hay una información relevante que da la Fiscalía, que el policía indica que hubo un error y que solicitó que se hiciera la aclaración y que le indicaron que esa aclaración sería con posterioridad. Sin embargo, no advierto que eso sea suficiente para no tener por legal la detención, porque habla el abogado de inmediatez y ciertamente la Corte ya ha establecido que la inmediatez no puede ser cuantificarse en un lapso exacto de tiempo, sino que se debe de atender a las circunstancias del hecho y particularmente las circunstancias que narra la víctima están esclarecidas. ¿En qué sentido? En que
inmediatamente después de que acontece este hecho, pide el apoyo vía telefónica, comunica con su novio y hay un lapso de tiempo en el cual se están haciendo las acciones pertinentes para solicitar el auxilio, pero jamás pierde su localización, siempre lo tiene ubicado y es por eso que puede pedir el apoyo cuando llegan los policías, hacer el señalamiento, y hacer el señalamiento en su contra. Ahora, por otro lado, tengo que verificar también que su puesta a disposición no haya sido de la Fiscalía, no hay una dilación o demora injustificada. Insisto, el policía se señaló de los datos, y no tengo información contraria, que llegó en una bicicleta. No era dable que lo trasladara a bordo de la bicicleta. Tenía que inclusive trasladar también a la víctima y por ello espera a que llegue compañeros con una patrulla para poder trasladarlo y ponerlo a disposición de la Fiscalía. Después, entonces creo que está justificado este tiempo en que se tardan en presentarlo a la Fiscalía. Ahí está el Registro Nacional de Detención, que tiene la finalidad, el objetivo es evitar que usted sea víctima por parte de la autoridad de tortura, de desaparición forzada, de tratos inhumanos o crueles. No advierto dato objetivo para poder establecer que usted ha sido víctima de alguna de estas conductas. Por otro lado, tengo el requisito de procedibilidad, es decir, la querella. ¿Qué es eso? Fue la víctima, la Fiscalía, a expresar su voluntad de que se siguiera la investigación en su contra por este hecho probablemente constitutivo de un delito. Y este hecho está sancionado por la norma penal con una pena de prisión de 1 a 6 años y eso permitía que la Fiscalía lo tuviera retenido para la investigación inicial. De su detención a la apuesta que llevan a cabo en esta juzgadora, no advierto que se excediera la Fiscalía de las 48 horas que tiene para investigar, para llevar a cabo esa investigación inicial. O por otro lado, de la retención. Primero, el acuerdo de retención, la Fiscalía establece una necesidad de cautela porque hasta ese momento, que fueron las 14 horas con 55 minutos, no tenía datos suficientes para poder establecer que no existiera un riesgo de sustracción, pero particularmente un riesgo para la víctima, porque señala a la víctima que ese es el paso que tiene para llevar a cabo sus actividades, y que por ello advirtió a la Fiscalía que vivía un riesgo. Posteriormente se presenta a su mamá para exhibir los documentos. Consideró una situación muy relevante. Por eso yo le preguntaba a la Fiscalía respecto de usted qué dato había dado de Colonia, y usted dio San Pedro Martín, y esa información es la que se corrobora con esos documentos, ¿ok? Pero existe una orden de aprehensión pendiente por cumplir, y por eso para la Fiscalía considera que es un riesgo, de que existe un riesgo de que usted se sustraiga de la acción de la justicia, conocedor de que ya tiene pendiente alguna situación legal en alguna otra unidad o ante algún otro órgano, y que por ello considero que sí existía peligro de sustracción. Considero que sí está justificado. Si bien es cierto, yo considero que sí corrobora su domicilio, cierto es que sí hay un riesgo porque está latente, incluso que usted tiene conocimiento, tan es así que ha manifestado al abogado o alguna situación que están llevando actividades de defensa a su favor. Entonces, considero que sí está justificado que lo hayan mantenido retenido y que consideraran ponerlo a mi disposición. Como le señalé, pues este hecho tiene una prisión preventiva como sanción, y por ello sí era dable que la Fiscalía lo mantuviera retenido durante este periodo de la investigación complementaria, inicial, y esta información pues deriva de todos los datos de prueba que aportó la abogada que obran en la carpeta de investigación. Insisto, los valoro en términos que dispone el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Insistir, no hay un dato que me pueda corroborar que lo tenían detenido las personas que incluso la víctima señaló como que pudieron haberse percatado del hecho, pero más allá de ello, inclusive podría yo justificar con otra hipótesis normativa, como que es sorprendido cometiendo el delito y lo persiguen material interrumpidamente o inclusive hasta la primera, ¿no? La persona es detenida en el momento de estar cometiendo delito, y inclusive
me permitiría la propia legislación hacer una reclasificación, pero considero que no hay dato para poder establecer que estas personas lo tenían detenido, sino que por contrario, como lo establece la víctima, usted es en la hipótesis normativa que invocó la abogada, cuando usted inmediatamente después de cometer el hecho fue señalado por la víctima, en esa información que recibe inclusive el propio policía cuando arriba al lugar, que señala que está discutiendo, inclusive señaló la víctima que estaba usted discutiendo con estas personas. Entonces como señalé al inicio, califico de legal la detención y ratifico la retención en términos que dispone el artículo 16, párrafo 7º y 10º de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos en relación al 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en relación a este último dispositivo normativo, pues usted está obligado a permanecer en esta sala hasta en tanto resolvamos si será sometido o no a una medida cautelar. Notificados quedan los presentes en términos que dispone el artículo 63 y 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ordeno notificar a la víctima, queda constancia de la presente resolución en el audio y video de la grabación, recordarles el derecho con el que cuentan para inconformarse con la presente determinación. ¿Alguna otra solicitud? Señoría, en este momento se solicita la oportunidad para formular la imputación al señor Ruy Aldo Helmer Cariño. Ok, ponemos atención porque si usted así lo decide puede contestar esta información que le va a dar la abogada. Adelante, abogada. Gracias, señoría. Buenos días, señor Ruy Aldo Helmer Cariño. En este momento esta fiscalía la hace de su conocimiento que se está llevando una investigación en su contra. Esto en virtud de que el día 17 de julio de 2025, aproximadamente a las 8:56, al encontrarse la víctima de identidad reservada e iniciales AAGE, caminando sobre la banqueta de la avenida Canal de Miramontes, con dirección a Calzada Acoxpa, en la colonia Narciso Mendoza, alcaldía Tlalpan de esta ciudad. Y ella se encontraba a la altura de una cafetería, la cual se llamaba Tim Horton. Y en ese momento lo vio usted, que venía caminando sobre esta misma banqueta. Se para frente a su costado derecho, a una distancia de un paso, cuando usted estira su mano derecha y la toca en forma de caricia en su seno izquierdo, recorriendo su mano a su seno derecho, todo esto por encima de su blusa y por aproximadamente 4 segundos sin su consentimiento, y le dice En ese momento, datos de prueba, hechos que a consideración de esta Fiscalía reciben la clasificación jurídica preliminar de abuso sexual, la cual se encuentra prevista en el artículo 176 en su párrafo primero, al que sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual. En relación al párrafo segundo, se entiende por acto sexual cualquier acción dolosa, con sentido lascivo y caracterizada por el contenido sexual que se ejerza sobre el sujeto pasivo. Y también en relación al párrafo cuarto, se perseguirá por querella y sancionado en el artículo 176 en su párrafo primero, con prisión de 1 a 6 años. Siendo que su conducta fue de acción, establecida en el artículo 15, instantánea, artículo 17, fracción primera, dolosa, artículo 18, párrafo primero y segundo, dolo directo, conocer y querer, con un grado de intervención de autor previsto en el artículo 22, fracción primera, todos del Código Penal de esta ciudad. Asimismo, se le hace el conocimiento que la persona que lo acusa es la víctima de identidad reservada e iniciales AAGE. ¿Sería cuánto? Gracias. ¿Alguna aclaración que requieran? Ninguna. Abogado. ¿Le queda clara esta información, señor Aldo? ¿Tiene dudas de lo que le dijo? Sí, entendí, sí. ¿Sí le quedó claro? Muy bien. En este momento le hago de conocimiento un derecho que usted tiene. Puede contestar ese agravio, esa formulación de imputación a través de su declaración. Usted puede pasar de este lado y manifestar lo que usted decida para contestarlo, para defenderse. Si usted declara, yo tengo que tomar en cuenta lo que usted me indique, le ayude o le perjudique, yo lo tengo que tomar en cuenta. Si usted no está obligado a declarar. Eso no lo puedo tomar en su perjuicio. Consulte a su abogado si en este momento puede declarar o no. No lo escucho.
Voy a guardar silencio. Muy bien. En ese tenor, le doy el uso de la voz a la fiscalía. Gracias, señoría. En este momento se solicita, se vincula a proceso al señor Ruy Aldo Helmer Cariño. Hay oposición de los presentes para tener por reproducido el hecho y los datos, la clasificación jurídica de la formulación de imputación y los datos de prueba que nos aportó la fiscalía en el control de la detención. No, su señoría. No, señoría. ¿De la fiscalía? No, ninguna, señoría. Muy bien. Le explico, señor Aldo. Ya escuchamos 2 veces ese hecho por el cual lo están investigando, las circunstancias que narra la víctima, los artículos en donde se puede establecer que ese hecho puede ser un delito. Y también escuchamos la entrevista de la víctima y del policía que lo detiene. Ya no lo pienso repetir, salvo que usted me diga que tiene alguna duda. ¿No tiene duda? ¿Está de acuerdo en que ya no lo repitamos? Lo tengo por reproducido. Eso lo voy a tomar en cuenta para saber si o no lo vinculo a proceso, ¿de acuerdo? ¿Sí está de acuerdo? Con voz alta. Sí. Gracias. Bueno, por favor, entonces reproducido, voy a tomarlo en consideración para resolver si se vincula o no a proceso. ¿Qué otros datos novedosos tiene, abogada? Sí, señoría, se cuenta con un dictamen en materia de psicología de fecha 17 de julio de 2025, elaborado por perito Claudia Ivette Nieto Rosales, en el cual se advierte que en el apartado de versión de los hechos, la víctima fue contesta ante lo referido en la representación social, motivo por el cual la perito concluye que se detecta en la víctima desagrado de haber sido receptora de la conducta, además de que esto los vivenció con asco y miedo, y refiere enojo hacia el imputado, además de que considera de que se le dio a su cuerpo sin su consentimiento el uso de esta agresión respecto del imputado, y que denuncia como una forma que se le dé castigo por dicha conducta, toda vez que ésta la percibe incorrecta y le genera vergüenza, y que tales sintomatologías o alteraciones son como consecuencia de la agresión sexual. También indica que es necesario se someta a un tratamiento psicoterapéutico, consistente entre 12 a 16 sesiones, con un costo aproximado de 6,724 pesos con 56 centavos. ¿Me reitera, por favor? 6,724 pesos con 56 centavos a 8,966 pesos .08 centavos. Asimismo, también se cuenta con un informe de Policía de Investigación de fecha 18 de julio de 2025, elaborado por agente Nancy Karina Tafoya Ángeles. ¿Me reitera el nombre? Nancy Karina Tafoya Ángeles. La cual se traslada al lugar señalado como el de los hechos, siendo esta cafetería Tim Hortons, señalando la descripción de la fachada, con la cual se corrobora la existencia de la misma. Asimismo, señoría, se cuenta con un informe médico psiquiátrico forense de fecha 18 de julio de 2025, elaborado por la doctora María Elena Mesa Bernache, médico residente de alta especialidad en psiquiatría legal y forense del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, el cual realizó la respectiva valoración respecto del señor Aldo, concluyendo que sí padece un trastorno mental y del comportamiento, denominado trastorno psicótico de origen a determinar, señalando que probablemente por consumo de sustancias. Asimismo, advierte consumo perjudicial de alcohol y cannabis y trastorno de personalidad antisocial. Indica que dicho padecimiento le impide conocer, querer y entender el significado del hecho delictivo en ese momento. También indica que no tiene la capacidad para declarar ante autoridad ministerial y o judicial en ese momento. Por lo tal, su señoría, si bien es cierto, y bajo el deber del altar se le hace mención de este informe médico, también es cierto de que es claro en señalar que este trastorno puede tener el origen en consumo de sustancias, además de que indica que en ese momento de la valoración es que tenía le impedía conocer, querer y entender el significado de este evento delictivo y no tenía la capacidad para declarar, pero en ese momento de la valoración, por lo cual se advierte que es una condición transitoria y que
Por lo tanto, no se puede considerar como una causa de exclusión del delito respecto del artículo 29. Asimismo, no se advierte alguna extinción de la acción penal respecto del artículo 92, todos del Código Penal de esta ciudad, motivo por el cual se advierte que sí se cuenta con datos de prueba idóneos, pertinentes y suficientes que enlazados con los hechos generan la credibilidad de que se cometió el hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el señor Ruy Aldo Helmer Cariño lo cometió, por lo cual se reitera esta petición de que se vincula a proceso. ¿Sería cuánto? Gracias, la asesora jurídica. Nada que precisar, señoría, gracias. Gracias. ¿Alguna aclaración hasta este momento? Ninguna, señor. Gracias. Señor Aldo, le hago de conocimiento que usted puede decidir cuándo quiere que resuelva sobre esta petición de vincularlo o no a proceso. Puede ser hoy, puede ser dentro de 3 días o 6 días, esto con la finalidad de que puedan aportar datos o medios de prueba. Consulte a su abogado. Me esperaría a las 144 horas. Ok, permítame solamente un momento, por favor. ¿Podemos ir verificando fecha para la celebración de la audiencia? ¿Hay alguna manifestación de las 144 horas? ¿Estamos bien? No, ¿Sí? Estamos en... ¿Hasta aquí está quedando todo claro, Aldo? Sí, gracias. Muy bien. ¿Qué manifiesta? ¿Contamos con fecha, señoría? Por favor. Se señala para la continuación de esta audiencia el próximo día jueves, 24 de julio de la presente anualidad, 13 horas con 10 minutos, en sala de oralidad número 19. Gracias.
Bueno, entonces quedan notificados los presentes de la celebración de la audiencia de duplicidad. Será el día 24 de julio de la presente anualidad a las 13 horas en la sala de oralidad número 19. Con independencia de que facilitadores de trabajo social quedan notificados, se va a girar el oficio correspondiente al superior jerárquico para que se notifique y se autorice la presentación de facilitador y trabajador social, con independencia de que sean los mismos o algún otro asignado, para efecto de que puedan acompañar al señor Aldo dentro de la celebración de la audiencia. Bien, ahora respecto de esta notificadas partes técnicas van a quedar apercibidas con una multa equivalente a 50 unidades de media colección vigentes en esta ciudad para el caso de no acudir sin causa justificada. La defensa privada, en caso de no acudir a la celebración de la audiencia, se tendrá por abandonada la defensa y se le asignará al señor Aldo defensa pública para que pueda representar sus intereses. Este apercibimiento se hace en términos que dispone el artículo 104, fracción 2 y uso B del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se ordena notificar a la víctima para su conocimiento, informarle que en caso de inasistencia no es motivo para que no se celebre la audiencia o incluso para que se pueda llevar a cabo alguna salida alterna al juicio. Bien, ¿alguna otra petición? Señoría, antes de mi siguiente petición, solamente que se pudiera repetir la hora de la audiencia. Con 10 minutos, ¿es correcto? Es correcto, sí. Gracias, señoría. Como siguiente petición, esta Fiscalía solicitaría que se impusiera como medida cautelar la prevista en el artículo 155, su fracción 14ª, respecto de la prisión preventiva en su carácter de justificada. Esto en virtud de dos vertientes, siendo la primera lo que es la seguridad de la víctima en términos del 170 del Código Nacional, toda vez que se advierte que ella, al manifestar en su entrevista, indica que ese paso era el camino para ir a lo que es su servicio social, motivo por el cual tiene miedo de que se pueda repetir esta situación, por lo cual se advierte este riesgo latente que tiene en caso de que el señor Aldo pudiera salir en libertad. Asimismo, la segunda hipótesis sería respecto de la fracción del artículo 168 en su fracción primera, toda vez que se advierte un riesgo de sustracción al poder permanecer oculto por la existencia de esta diversa orden de aprehensión, la cual, tal como nos arrojó el modus vivendi, está vigente dentro de una carpeta, la cual fue levantada en la Coordinación Territorial de Tlalpan, con número consecutivo 398/07-2025, por el delito de robo calificado, motivo por el cual, al saber el señor Aldo la existencia de dicha carpeta, incluso se reitera en la existencia de la misma en esta audiencia, es que podría ocultarse ante el temor de que se cumplimentara la misma, motivo por el cual, señoría, se advierte que son las más idóneas, proporcionales y respecto para poder tanto garantizar la presencia del imputado en el proceso, así como para poder garantizar la seguridad de la víctima, por lo que se reitera esta medida cautelar. Señoría, ¿sería cuánto? Gracias. La asesoría jurídica. Señoría, empato con la solicitada por la Fiscalía. Sin embargo, si usted tiene a bien no imponer dicha medida cautelar, solicitar se imponga la fracción octava, no acercarse ni comunicarse con mi representada, señoría. Esto atendiendo al artículo 170 del Código Nacional y sobre todo al hecho. ¿Sería cuánto? La defensa. Esta defensa se opone a la prisión preventiva justificada. Primero, su señoría, en virtud de que se tiene que tomar en consideración el test de proporcionalidad. Aquí, en concordancia con lo que establece y mandata el artículo 156, el Ministerio Público no nos ha dicho por qué otras medidas del catálogo del 155, ya sea en su conjunto en lo particular, serían menos lesivas. Por lo tanto, estaría restringiendo, su petición acude a una restricción de un derecho humano, en este caso la libertad personal, de manera innecesaria, toda vez que hay otro catálogo de medidas cautelares para neutralizar esos riesgos procesales, de los cuales hasta este momento, su señoría, en la carpeta no existe, son manifestaciones meramente subjetivas. El único dato es la orden de aprehensión, pero sí, también hay un amparo en trámite, su señoría, y mi representado desde el día que estuvo detenido
por ese evento delictivo ha residido aquí. Es por eso, su señoría, que en vez de la más lesiva, que es la prisión preventiva, donde dice que es por la orden de aprehensión y por esa causa podría ocultarse, pues hasta este momento no se ha ocultado, su señoría. Ha estado viviendo en su casa y estas medidas también se podrían neutralizar con la presentación periódica que usted determine, la prohibición de acercarse al lugar de los hechos y también con la prohibición de acercarse a la víctima, donde pues el señor no sabe dónde vive. Asimismo, su señoría, dentro de la carpeta dice que tenía aliento alcohólico, también que se abstenga de tomar... A ver, perdón. Prohibición de acercarse al lugar de los hechos. Prohibición de acercarse a la víctima, firma periódica, y también la prohibición de tomar bebidas alcohólicas o estupefacientes, ya que como se desprende dentro de la carpeta de investigación, aquí dice que venía con aliento etílico o alcohólico. Estas medidas en su conjunto, su señoría, podrían neutralizar, punto número 1, las 5 fracciones del 168 para darse a la fuga, ya que con la presentación periódica y también la prohibición de acercarse con la víctima, pues estaría latente. También, aunque no lo refirió el Ministerio Público, en cuanto al riesgo para víctimas ofendidos, no existe. 170, riesgo para la víctima, pues no conoce su domicilio. Y más aún, su señoría, que su señora madre ya aportó una serie de documentos consistentes en el CURP, en el comprobante del domicilio, donde hay una discrepancia en el nombre nada más de la colonia. Pero es la misma calle, el mismo número, el mismo código postal y dentro de la misma alcaldía. Asimismo, mi representado de su otro proceso, su señoría, no se ha dado a la fuga, lo pudo haber hecho desde el momento en que salió y aquí sigue, tan es así de que aquí ha estado presente. Son por estas razones, su señoría, que tomando el test de proporcionalidad, estas medidas en su conjunto sí cumplen con el test de proporcionalidad, así como las reglas mínimas de Tokio que establece y privilegia el derecho a la libertad. ¿Sería cuánto? La Fiscalía. Su señoría, respecto de las 13 fracciones restantes del 155, esta Fiscalía considera que no son suficientes para las 2 finalidades que ya se establecieron, toda vez que la 7ª y la 8ª, que son las diseñadas precisamente para poder tener estas o poder salvaguardar la seguridad de la víctima, estas se dejan a fe del imputado, es decir, a su consideración el acercarse o no, y que tal como señaló la víctima, este es su paso para ir a lo que es su servicio social, por lo que también no se consideraría o no se tendría esa precisión o esa certeza de que él no se acercaría a dicho lugar, toda vez que únicamente es esta prohibición sin que haya una restricción real. Asimismo, respecto de lo que es la fracción primera, las restantes fracciones respecto de la firma periódica se consideran también que no es suficiente, toda vez que, como ya se reiteró, existe este riesgo de sustracción por lo que es esta orden de aprehensión, pues si bien señala la defensa que no se ha ocultado que hay un amparo en proceso respecto de la misma, también es cierto que no se advierte si el señor Aldo conocía o no de la existencia de dicha orden de aprehensión. Sin embargo, en esta audiencia, al tener ya conocimiento de la existencia del mismo, no se tiene tampoco esa certeza de que no se vaya a ocultar en alguna otra, incluso entidad federativa, para poder no ser sometido o no se cumpliera esta orden de aprehensión. Por lo tanto... Nada más el 168 fracción. Primera, ok, adelante, perdóname, continúe. Sí, señoría, por lo tal se considera que sí es las más adecuadas para poder garantizar estas dos finalidades, que es la presencia del imputado y la seguridad de la víctima. Por lo tal es que se reitera esta prisión preventiva justificada. ¿Sería cuánto? Gracias. La asesoría jurídica, perdón. Nada diverso, señoría, gracias. Última intervención, defensa. Sí, señora. Me voy a hacer cargo de lo primero. Dice que no serían idóneas estas medidas cautelares, su señoría, por la existencia de la orden de aprehensión y que no sabía que existía. Su señoría, se hizo un amparo, el señor estaba consciente, tan es así, de que pues justamente por eso se elaboró el amparo y él ha estado en su residencia. Y esta circunstancia de que se podría dar a ocultarse, irse a otro estado, son cuestiones totalmente subjetivas, porque desde que tuvo su otro proceso, él no se ha dado la fuga, él ha estado aquí y pues está viviendo en su domicilio.
En cuanto al riesgo de que pasa por su servicio social, bueno, mi representado no conoce a la víctima y pues sería como que él supiera sus horarios, estas circunstancias. Con la condición de no acercarse al lugar de los hechos y no acercarse a ella, se neutralizaría ese riesgo que también es subjetivo, de entrada no existe. Entonces, sería considerar estas medidas cautelares propuestas por la defensa en vez de la más gravosa. ¿Sería cuánto? Gracias. Bueno, voy a proceder a resolver. Señor Aldo, consulta a su abogado si quiere hacer alguna manifestación en este momento. Con respecto a la libertad, nada que manifestar. Gracias. Ok, permítame un momento, por favor. Bien, voy a proceder a resolver. ¿Me da la hora en cargo de sala? 12 horas con 52 minutos. 12 horas con 52 minutos. Procedo a resolver la petición que realiza la Fiscalía. Bien, yo advierto que no está justificada la prisión preventiva. Primeramente debemos recordar que de la información de la propia Fiscalía me ha dado, se advierte la posible inimputabilidad del señor Aldo, y bajo esas circunstancias yo no podía ordenar la prisión preventiva justificada, sino tal vez ordenar que esté bajo el resguardo de alguna autoridad, como lo sería en el Sebarepsi. Ahora, pero más allá de ello, considero que no está justificado porque invoca la fracción tercera del primera del 168, que habla del arraigo, pero ya se estudió dentro de esta audiencia que efectivamente, como establecí en el control de la detención, de la propia información que se me ha dado en esta audiencia, el señor Aldo dio un domicilio, y ese domicilio se corrobora con los documentos, con independencia de que la madre haya dado otra colonia, con independencia de lo que aduce el abogado de que se hizo el cambio de colonia. Aquí la información relevante tiene que derivar del imputado. En ese sentido, pues la información que él dio en su entrevista, en su modus vivendi, fue: yo vivo en esta colonia que es, permítame tantito, San Pedro Martín, y se corrobora con esa identificación. La fracción primera habla del arraigo, la posibilidad de que pueda permanecer oculto, pero es en razón a ese arraigo en ese domicilio, el asiento de familia, incluso que hubiera falseado esa información. Yo tengo que tener por cierta la información, no solo con esa situación de que se haya proporcionado los documentos, sino además porque la propia ley del Registro Nacional de Detención, en su artículo 21, supone que cuando el investigado o el detenido proporciona un domicilio, los datos van a tenerse por cierto hasta en tanto se corrobore lo contrario. Fiscalía no verificó que efectivamente ese es el domicilio, pero además consideraría que yo no puedo subsanar el error que ha cometido en este momento la Fiscalía. Considero que es un error porque consideraría inclusive que el comportamiento del señor en el otro proceso, que no se me han dado inclusive los datos completos de ese proceso porque solamente se me dio el número del oficio, pero desconozco cuál es, inclusive si es en esta entidad o en alguna diversa, el comportamiento posterior que ella ha tenido en otra persecución penal, que indique que no tiene voluntad de continuar con aquel proceso. La Fiscalía no se hace cargo al respecto de ese tópico. Considero que no es fracción primera. Ahora, para neutralizar el posible riesgo que pueda haber para la víctima, considero que sí son suficientes las que he invocado, inclusive la invocó la asesora jurídica y dos invocadas por parte de la defensa, porque se dice a la víctima que ese es su paso, pero ya el señor Aldo ha escuchado que ese es el paso de la víctima y por lo tanto va a tener la obligación de no transitar por ese lugar, no acercarse al lugar de los hechos, pues esto con la finalidad de que pues la víctima no corra riesgo. Y pues también conocedor de que si hace lo contrario, pues evidentemente lo que va a pasar es que la víctima lo va a informar a la unidad de supervisión y la unidad de supervisión a las abogadas y las abogadas a mí.
Y entonces lo que va a acontecer es que voy a revisar la medida cautelar y posiblemente ahora sí ordene su ingreso a alguna institución para que usted permanezca resguardado en esa institución por no cumplir con las medidas cautelares que le voy a imponer en este momento. Voy a imponer la que solicitó su abogado. ¿Cuáles son? La prohibición, vamos a especificar. La presentación, manera quincenal ante la Unidad de Supervisión, Medidas Cautelares, Suspensión Condicional del Proceso, fracción primera. Fracción séptima, la prohibición de acercarse al lugar de los hechos. La octava, la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, de iniciales AAGE. Y bien, como parte del sometimiento que va a estar usted con la autoridad supervisora, se va a verificar por parte de la misma, de la unidad de supervisión, que usted tiene la prohibición de ingerir bebidas alcohólicas y estupefacientes. Entonces, este sometimiento será en términos de lo que dispone la fracción sexta. La unidad de supervisión tendrá que canalizarlo, si así lo considera, a una institución médica para efecto de que se esté vigilando a través de algún estudio que usted no esté consumiendo bebidas alcohólicas o estupefacientes. Si usted resulta positivo, pues evidentemente va a tener incumplimiento y lo que va a acontecer, ya sabe cuál es la consecuencia, revisar y evidentemente poder revocarle la libertad. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? Sí. Muy bien. Entonces, estas medidas cautelares considero que son las menos lesivas, son proporcionales al evento que nos ocupa, al riesgo que yo advierto en términos de lo que dispone el artículo 170 para la víctima, el posible riesgo del 168, y además porque son necesarias y proporcionales, de mínima intervención, menos lesivas. Con ellas voy a garantizar que se presente el señor Aldo y que no se acerque a la víctima. Van a durar todo el tiempo que tengamos este procedimiento, vigentes durante todo el procedimiento. Vamos a ordenar a la unidad de gestión que gire los oficios correspondientes, que se informe a la unidad de supervisión lo aquí resuelto. Usted más tardar el lunes se tiene que poner a disposición de la unidad de supervisión para que lo registren, tiene que llevar su credencial, un comprobante de domicilio para que puedan levantar su registro. Las partes tienen el derecho y término de 3 días para inconformarse con la presente determinación. Señor Aldo, si usted no cumple, no va a las firmas de manera quincenal, no viene a los llamados judiciales o se acerca a la víctima, la agente del Ministerio Público puede pedir una orden de aprehensión en su contra para reconducirlo a proceso. Vamos a ordenar la libertad del imputado, única y exclusivamente por cuanto esto se refiere, se ordena retirar guardia y custodia y le queda notificado de manera personal de su presencia para la audiencia. En caso de que para la audiencia que ya señalamos para el día, me reitera la fecha. Sí, señoría, día 24 de julio a las 13:10 en sala de oralidad número 19. Okay. Bien. Queda notificado, en caso de que usted no acuda, lo que va a acontecer, ya le di las consecuencias. Sí, señoría. ¿Alguna otra petición? ¿Necesitan el auxilio judicial para algún acto? No, su señoría. Bueno, entonces ya quedan todos notificados de la celebración de la audiencia y ya usted está informado de lo que va a acontecer si no viene a la audiencia, con posterioridad, inclusive si lo volvemos a citar, si no viene o no va a las firmas. El lunes se tiene que presentar, ¿de acuerdo? Sí. ¿Alguna otra petición? Solamente copia de video, señoría, gracias. Gracias. De igual manera. No haría dos peticiones, su señoría. Primero, en términos del cuarto constitucional, se le permite a mi representado tomar alimentos, ya que me comenta que no ha comido, y la segunda sería copia y video. Muy bien, se autoriza copia del audio y video de la presente audiencia. Tienen que dar cumplimientos a los acuerdos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura de esta Ciudad de México. Respecto de los alimentos, tiene que pasar al área de recepción para efecto de que le informen qué tipo de alimento puede consumir el señor, hasta en tanto se pueda llevar a cabo el trámite correspondiente para su externación. ¿Ok? Muy bien. ¿Algo que quiera decir, Aldo? Perdón. ¿Algo que me quiera decir?
¿Todo quedó claro? Muy bien, muchas gracias. Sí. Ok, bueno, toda vez que no hay asunto pendiente por resolver, toda vez que no hay asunto, me refería de la recepción en el área de procesales, ahí tiene que preguntar, por favor, ¿sí? Toda vez que no hay asunto pendiente por resolver, se declara cerrada la audiencia. Gracias.